Bien, saludos, sean todos bienvenidos. Vamos arriba con esto. Esto acaba de comenzar y esto es Moisés Gospel Lab, el laboratorio bíblico. Así que les damos a todos la bienvenida, como siempre por aquí, tocando temas de interés para la comunidad cristiana. Y en esta ocasión no va a ser la excepción. Hoy vamos a estar hablando sobre Israel. La iglesia ha reemplazado la iglesia a Israel. ¿Hablamos de reemplazo o hablamos de un cumplimiento? ¿No? Desde la postura dispensacionalista, se cree que hay un plan todavía pendiente con relación a Israel nacional, el pueblo étnico. Se acusa desde el dispensacionalismo entonces a la teología pactal de ser hipercesacionistas y de creer en una llamada teología de reemplazo, cosa que nosotros personalmente rechazamos, ya que para reemplazar necesita más de una entidad, necesita al menos dos o más entidades para que una entidad reemplace a la otra. No lo vemos así desde nuestro punto de vista, vemos que solamente Dios a través de todos los tiempos ha tenido un solo pueblo, una sola comunidad de fe, y que no hay ningún tipo de reemplazo, sino más bien un cumplimiento, una expansión y una inclusión de naciones y de los gentiles a participar del cumplimiento que ha sido dado al único pueblo de Dios. Así que ese es el tema de esta noche y comenzamos con el problema. Las personas leen Romanos 11, donde dice el versículo 1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces el dispensacionalismo allí va y dice, vea, allí lo dice, Dios no ha desechado a su pueblo, por lo tanto quiere decir que Dios debe de tener algún propósito todavía con ese pueblo étnico, con esa nación, con ese pueblo terrenal. Allí lo dice, Dios no lo ha desechado. Y si no lo ha desechado es porque tiene algún propósito y algún plan todavía, ¿no? Continúan leyendo el capítulo, lo hemos discutido por acá, pero lo vamos a discutir poco a poco más adelante. Y a la altura entonces del versículo 25, 26, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, endurecimiento parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Y allí hace una cita, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Hace una cita textual a una profecía sobre el nuevo pacto que podemos encontrar en Jeremías 31, versículo 31 al 34. Esta cita puntualmente, esta cita que vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad, procede de Isaías, mientras que esta parte del versículo 27 es la que entonces encontramos en esa porción del nuevo pacto que está profetizado en Jeremías 31, versículo 31 al 34, y esa porción que está ahí enmarcada, que pertenece al versículo 27 de este capítulo, está enmarcada entonces en Jeremías 31, 33 y 34. ¿Ves? O sea que aquí Pablo está citando puntual y textualmente el nuevo pacto que estaba ya profetizado, que estaba ya en los planes y que de manera progresiva, ¿no? Venía trabajándose sobre el pueblo de Dios, ¿no? Entonces, el dispensacionalismo que hace allí, interpreta primero en el versículo 1 que Dios no ha desechado a Israel y que por lo tanto esto quiere decir que más adelante o que en algún momento
debe de haber un propósito, algún plan debe de existir todavía con relación a ese pueblo, a esa etnia, a ese pueblo terrenal, porque allí dice que Dios no lo ha desechado, ¿no? Y continúan leyendo y dicen, es más, aquí dice, vea el versículo 26, y luego, o sea, más adelante, esto confirma que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito con Israel todavía, pero que ha de ser cumplido en un futuro, que ha de ser cumplido más adelante, porque allí dice, y luego. El problema es que este versículo 26, donde dice, y luego, todo Israel será salvo. Voy a buscarlo rápidamente en una paralela. Romanos 11, 26. Vamos a ver si lo conseguimos en una paralela para que ustedes lo vean rápidamente. Está por aquí. Lo conseguí en una paralela. Vamos a hacer el cambio para que lo vean en una paralela. Ahora me veo. Bueno, lo importante es que estábamos estábamos con la cámara apagada. Vamos a buscar la paralela para que lo vean. Ahí está la paralela. Romanos 11, versículo 26. ¿Ok? Aquí vemos que donde la Reina Valera traduce y luego todo Israel será salvo, la mayoría de las versiones no traducen y luego, sino que traducen y así. Aquí esta dice así y así. Esta también dice así. Esta dice y así todo Israel será salvo. Esta dice y así todo Israel será salvo. And so all Israel shall be saved. Y así, de este modo, de esta manera. ¿Qué nos da a entender esto entonces? Que cuando la Reina Valera tradujo y luego no lo hace en un sentido cronológico, ¿no? No lo hace en un sentido cronológico secuencial, sino que lo hace de manera consecuente. Lo que en realidad dice el versículo es lo que podemos ver en otras, digamos, frases con relación a lo que es la filosofía, ¿no? Hay una frase muy famosa con relación a lo que es la filosofía que dice, pienso, luego existo. No quiere decir que usted piensa primero para luego en sentido secuencial y cronológico existir. Lo que la frase quiere decir es pienso, por lo tanto existo, ¿no? Entonces, ese luego, esa palabra luego que encontramos aquí en Romanos 11, 26, no es indicativo de tiempo, de secuencia, de cronología. Es indicativo de consecuencia. De que de esta manera sería entonces la mecánica en la que todo Israel sería salvo. ¿Ves? Ahora, ¿qué es el todo Israel? ¿Qué es el todo Israel en Romanos 11? Prácticamente finalizando la carta a los Romanos, capítulo 11, cuando a través de toda la carta, capítulo 2, capítulo 9, capítulo 10, puntualmente Pablo viene trabajando sobre la idea, sobre el mensaje de que no todos los que descienden de Israel son verdaderos israelitas.
Viene trabajando sobre el mensaje de que el asunto no era por la carne, no era por la circuncisión, sino que era a través de la fe. Viene trabajando sobre el mensaje de que los verdaderos descendientes de Abraham, los legítimos, son los de la fe. Este es el mensaje que viene a través de toda la carta trabajando el apóstol Pablo, ¿no? Y nos dice en capítulos anteriores, 9 y 10, previo a esto, diciendo que la palabra de Dios no ha fallado. ¿Hay alguna incredulidad en el pueblo de Israel? Vemos que hay incredulidad. Podemos preguntarnos acaso qué pasó con la promesa. ¿Falló la palabra? Y Pablo contesta diciendo, la palabra de Dios no ha fallado. La palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios ha tenido cumplimiento. Lo que sucede es que no todos. Esto es muy importante comprenderlo porque vemos a Pablo en un capítulo diciendo que no todos los que descienden de Israel son israelitas, y en el siguiente capítulo hace una mención de que hay un todo Israel que será salvo. ¿Ves? Y la palabra no entra en materia de contradicción. Y no podemos tener a Pablo por el transcurso de 10 capítulos trabajando sobre la idea y sobre el mensaje de que esto es un asunto de fe, de que esto es un asunto de promesa, de que esto es un asunto espiritual, de que hay un remanente de ese pueblo nacional, étnico. Ha habido siempre un remanente en los que se cumple esa promesa, en los que se cumple esa palabra, pero que es sencillamente un remanente de ellos, no es todo. Porque no todos en realidad vendrían a ser herederos. Y ahora entonces en el capítulo 11 tenemos a Pablo hablando de un todo Israel. Que ese todo Israel debe de ser interpretado a la luz de lo que Pablo viene enseñando a través de los capítulos anteriores. Ahora en el versículo 1 Pablo dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Lo ha desechado? No, en ninguna manera. ¿Y cuál es la razón que él da? Él no dice, Dios no lo ha desechado porque de aquí a 2000 años va a volver a restaurarlo y a trabajar con ese pueblo y a convertirlo en una teocracia sobre el mundo entero, ¿sabe? Lo va a convertir en un imperio mundial. Eso no es lo que Pablo dice. Pablo dice, Dios no lo ha desechado porque la evidencia de que Dios no lo ha desechado soy yo. En el tiempo de Pablo, Pablo se consideraba a sí mismo la evidencia de que Dios había sido fiel a su palabra, de que había tenido cumplimiento. O sea que Pablo no está viendo un reemplazo, Pablo está viendo un cumplimiento de su palabra aún en sí mismo. Dice, yo mismo soy de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, si yo soy de la tribu de Benjamín y físicamente, carnalmente, biológicamente, yo estoy participando de esta salvación, quiere decir que aquí no hay un rechazo. Dios no ha rechazado a su pueblo. Ahora, en el versículo 2 hace una transición sumamente interesante, porque refiriéndose al pueblo nacional y étnico, ahora en el versículo 2 dice, no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció. ¿Por qué Pablo especifica? ¿Por qué Pablo señala y puntualiza al cual desde antes conoció? Ese es el pueblo que Dios no ha desechado. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿Y cuál es ese pueblo que desde antes conoció? Si no es toda la masa, si no es todo el Israel étnico, si no es todo el Israel nacional, terrenal, físico, conforme a sangre y carne, entonces, ¿cuál es ese pueblo del cual Pablo habla que dice, el cual desde antes conoció? Y fíjese cómo Pablo de manera magistral
lleva entonces al lector a través de su carta a los tiempos de Elías. Dice, ¿o no sabéis qué dice Elías? ¿Qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? ¿Qué le dijo la divina respuesta a Elías cuando Elías invocó? Me he reservado 7,000 que no han doblado las rodillas delante de Baal. Y Pablo dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ese remanente escogido por gracia, ese es el pueblo que no ha sido desechado, que ha sido el pueblo que desde antes conoció, que hace correlación y hace coherencia con lo que viene Pablo escribiendo desde capítulos anteriores, llámese el 9 y el 10, de que no toda la masa, no todo el Israel completo, la nación visible, en realidad eran israelitas, descendientes de Abraham conforme a la promesa. Podían ser conforme a la carne, pero conforme a la promesa no. Entonces, allí hay un pueblo que sí encuentra cumplimiento. Óyelo, no reemplazo, cumplimiento. Cumplimiento. Y luego hace Pablo un análisis trayendo como ejemplo un olivo, una planta, ¿no? Vamos a buscarlo por aquí. En el versículo 7 inclusive dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Los escogidos sí lo han alcanzado. Entonces hubo un cumplimiento. Hay gente que dice, no, porque la iglesia surge como un paréntesis ante el rechazo de Israel. Pero es que se cumplió. En gran parte de ellos hubo cumplimiento. Eso sí alcanzaron. Siempre Dios tuvo un remanente escogido por gracia y eso sí creyeron. Ahora, hubo otros que fueron endurecidos, que fueron a los que Dios mismo les da un espíritu de estupor, ¿no? Ahora bien, si alguna de las ramas fueron desgajadas, y sabemos, se desprende del texto bíblico que fueron desgajadas a causa de su incredulidad, pero esto es muy importante para entender si podemos hablar en cuanto a Israel y la iglesia de un cumplimiento o de un reemplazo. Pregunta que debemos hacernos en el versículo 17. Dice que todas las ramas fueron desgajadas o dice que algunas fueron desgajadas. Y más adelante vemos que fueron desgajadas a causa de su incredulidad. El versículo nos dice que algunas fueron desgajadas. Quiere decir que otras permanecieron. Hubo unas ramas que nunca fueron desgajadas. Hubo unas ramas pertenecientes a ese olivo, ¿no? De manera natural. Cuando digo natural, quiero decir que pertenecían también al pueblo físico étnico de Israel, que sí creyeron, que no fueron desgajadas. Esas en ningún momento salieron del olivo, en ningún momento. Nunca fueron desgajadas. Hubo unas que fueron desgajadas a causa de su incredulidad. Y en lugar de ellas, entonces son injertados los gentiles creyentes. Creyentes. Vienen a participar del mismo olivo, no de otro olivo. No hay un reemplazo de árboles. Del mismo olivo y vienen a ser injertados en el mismo lugar de donde salieron las desgajadas, llámese en el mismo lugar y a participar de lo que participan las que nunca fueron desgajadas. Vienen a participar del cumplimiento que estaban gozando las ramas que nunca fueron desgajadas. Allí no hay ningún reemplazo.
Allí lo que se da es una inclusión del gentil creyente a participar juntamente con las ramas naturales creyentes de la rica savia del olivo. Eso es así de sencillo. Se vuelven una locura que no, porque allí queda un reemplazo y entonces allí abre un paréntesis porque Dios comienza a trabajar con la iglesia. No, no, no. La iglesia nace prácticamente, la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia cristiana, ¿no? Nace prácticamente en su totalidad con cuna judía. En Jerusalén se da el mandato inclusive de que se les predique a ellos primero el evangelio. Los 12 discípulos eran judíos, todo giraba en relación a ellos. Prácticamente hasta el versículo 10, todas las conversiones que se vienen dando dentro del pueblo natural, del pueblo étnico. Entonces no podemos hablar de la iglesia como una nueva entidad, como un reemplazo, cuando en realidad es un cumplimiento de lo que a ellos se les había prometido, a ellos, no a los gentiles, a ellos. Era el cumplimiento de lo que a ellos se les había prometido. Que unos creyeron en el Mesías y otros no, pero hubo unos que sí creyeron y en ellos se cumplió la palabra. Entonces no vemos ningún reemplazo. Romanos 11 no habla de un reemplazo, habla de una inclusión. E inclusive la única restauración posible para esas ramas que son desgajadas, llámese el Israel incrédulo, la única restauración posible para todos esos ateos incrédulos que habitan hoy allí en Medio Oriente y que todavía hay una gran cantidad de dispensacionalistas que los veneran prácticamente porque creen que ellos son el pueblo de Dios. La única restauración posible para ellos es creyendo al evangelio. Dice Romanos 11 mismo que ellos pueden ser injertados nuevamente si no permanecen en su incredulidad. En sentido nacional, en sentido físico, en sentido biológico, no tienen ninguna promesa bíblica. La única restauración posible que señala Romanos 11 es que sean reinjertados nuevamente en el olivo si no permanecieren en la incredulidad. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Tienen que ser injertados en el mismo lugar de donde nunca salieron las ramas creyentes que nunca fueron desgajadas y en el mismo lugar donde fueron injertados los gentiles creyentes. Así que el único futuro que les otorga restauración es a través de la fe, creyendo el evangelio, a través de Jesucristo, reconociéndolo como el Hijo de Dios, como su Salvador y viniendo en arrepentimiento y fe. No hay, aquí no se habla de ninguna restauración, de que Dios no ha desechado al Israel nacional, porque va a venir un futuro en el que Dios los va a restaurar como nación en el mundo. Eso no es lo que enseña Romanos 11 y eso no es lo que enseña Pablo a través de toda la carta a los romanos. Esa es la realidad de Romanos 11. Se interpretan dos puntos allí muy importantes. Se malinterpretan, versículo 1, de que Dios no ha desechado a su pueblo. Eso es lo primero que le dice un dispensacionalista. Lo primero es que Dios no ha desechado a Israel. Mira, aquí lo dice. Dios no ha desechado a su pueblo. Y es verdad, allí lo dice. Pero Pablo enseña la razón por la que él mismo explica diciendo que Dios no había desechado a Israel. Y no habla de una restauración nacional de aquí a 2000 años, en el 2025, en el 2030, no. Sino que dice así también en este tiempo, en su tiempo, en el tiempo de Pablo, diciendo así también en este tiempo como en el tiempo de Elías, así también ahora Dios se ha guardado un remanente por gracia.
ha habido un pueblo dentro del pueblo nacional en el que sí se ha cumplido la palabra. Hay un montón de dispensacionalistas allá afuera que no reconocen cumplimiento y que están esperando cumplimientos futuros de eventos que Dios se los cumplió, pero que no se cumplía en la masa absoluta, en todo el Israel nacional, en todo el Israel físico, porque Pablo mismo dice que hubo cumplimiento en el remanente escogido por gracia, porque no todos los que descienden de Israel son verdaderos israelitas. Entonces, hasta que en realidad no procesemos eso, vamos a continuar divagando entre dos pensamientos, que si sí hay una restauración nacional o que si no hay una restauración nacional, y que si ha desechado o no ha desechado. Y el dispensacionalismo entonces ha levantado un muñeco de paja diciendo es que la iglesia no reemplaza a Israel, y es que en realidad nadie reemplaza a nadie. Aquí lo que se da es un cumplimiento de sus promesas. ¿Cómo se cumplen sus promesas? Bueno, vamos a ir entonces rápidamente a compartir con ustedes algunas de estas promesas que encontramos nosotros y creemos que sí se cumplen. Que sí se cumplen. Vayamos aquí rápidamente. Capítulo 2 de Hechos, versículos 16 al 18. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Cuando se está dando la manifestación que tiene la iglesia naciente allí, todas las personas que estaban visitando el día de Pentecostés, lo que sucede, la visitación del Espíritu Santo, había algunos entre ellos incrédulos que decían, estos están borrachos, estos están llenos de mosto, ¿no? Sin embargo, la defensa de Pedro, la defensa de Pedro es muy peculiar, porque como defensa, Pedro precisamente recurre a reconocer como cumplimiento de lo que había sido profetizado por el profeta Joel, lo que estaba sucediendo allí. Él dice, aquí no hay nadie borracho. Esto que estamos viendo es lo que había profetizado el profeta Joel. Dice el dispensacionalismo que la iglesia no está cumpliendo en nada ninguna de las promesas dadas al Israel nacional, al Israel étnico en el Antiguo Testamento. Que la iglesia es sencillamente una entidad que no estaba vislumbrada en el Antiguo Testamento. Que la iglesia surge prácticamente como si fuese un plan B ante el rechazo del pueblo judío a su Mesías, ¿no? Inclusive hay algunos que se han aventurado a decir que si el pueblo judío hubiese recibido a Jesucristo como su Mesías, posiblemente pues la iglesia no hubiese surgido, porque hubiesen tenido un rey sobre Israel. Cosa que es bien difícil de procesar, porque realmente Jesús siempre estuvo predicando el reino de los cielos, e inclusive lo que decía era que su reino no era de este mundo. En ningún momento fue la intención de Jesús establecer un reino terrenal con sede en Jerusalén. Sin embargo, el dispensacionalismo hasta cierto punto enseña que bueno, la iglesia surgió como un plan B, porque los judíos cogieron allá a Cristo, lo rechazaron y lo crucificaron. Pregunto, entonces no estaba la crucifixión, no estaba ese sacrificio expiatorio realmente ordenado y preparado por Dios para que en su día tuviese cumplimiento y fuese muerto derramando su sangre sobre aquella cruz. ¿Esto quedó a expensas del hombre o esto era un plan que estaba diseñado por Dios desde la eternidad? Tenemos que preguntarnos qué es lo que estamos creyendo, amigo dispensacionalista. Si usted cree que realmente la iglesia surge
porque los judíos rechazaron al Mesías y lo crucificaron, entonces tiene que preguntarse si esa crucifixión de Cristo tenía un propósito realmente desde la eternidad pasada o fue algo que sucedió porque los judíos rechazaron a Jesucristo. Si no lo hubiesen rechazado, lo hubiesen puesto a reinar allí, hubiese sido rey sobre Jerusalén y sobre... Lo que vemos es un cumplimiento. Pedro dice, aquí no hay nadie borracho. Esto que estamos viendo es lo que había sido profetizado por el profeta Joel. Aquí hay un cumplimiento. Y aunque los dispensacionalistas dicen que la iglesia del Nuevo Testamento, que la iglesia cristiana no cumple en nada las promesas que le habían sido dadas al pueblo étnico, Pedro reconoce cumplimiento el día de Pentecostés, reconoce cumplimiento de la promesa del profeta Joel. Eso es irrefutable. Eso no pueden decir, no, que esto se parece a lo que había dicho Joel. Como que tiene un parecido. Pero no puede ser porque la iglesia es un paréntesis que no está cumpliendo en nada lo que se le prometió al pueblo de Israel. No, eso es engañarse a sí mismo. Pedro dice, este es el cumplimiento de lo que había profetizado Joel. Esto que está pasando aquí es el cumplimiento de lo que había profetizado Joel, ¿no? Esa es la realidad. Les guste a los dispensacionalistas o no les guste a los dispensacionalistas, esa es la verdad. Pedro reconoció cumplimiento. Pedro reconoció cumplimiento. Vamos a encontrar otra porción bíblica en donde también encontramos que se reconoce algún tipo de cumplimiento. Esto se encuentra en Hechos, capítulo 15, versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Con esto concuerdan las palabras de los profetas. Jacobo dice que lo que está sucediendo allí concuerda con las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y prepararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. O sea que Jacobo reconoce el cumplimiento de lo que estaba escrito. Cuando dice reedificar el tabernáculo de David, los gentiles van a venir a mí. El resto de los hombres, no solamente ustedes, no solamente los judíos, sino que habrá una apertura a los gentiles para que invoquen también mi nombre. Y Jacobo dice en el capítulo 15 de Hechos, ya esto luego de Hechos 10 y de que ya entonces estuviesen precisamente, la disputa que había aquí era que los judíos estaban lidiando con la entrada y con la participación de los gentiles. Y Jacobo entiende la interpretación de Pedro en Pentecostés fue cumplimiento, no fue un reemplazo. No dijo, es que la iglesia está naciendo. Es que la iglesia está naciendo como un paréntesis. Aguanten todo, que ahora va a surgir el paréntesis de la iglesia. Pedro dijo, esto que está pasando es el cumplimiento de lo que estaba profetizado. Jacobo en el capítulo 15 dice, esto que estamos viendo concuerda con lo que habían dicho los profetas. Este es el cumplimiento de lo que estaba escrito. Y en el Nuevo Testamento, cuando se lee la escritura, que dice, como está escrito, como dice la escritura, porque escrito está, es una manera en la que se confirma cumplimiento
de una escritura que si usted tiene una Biblia de referencia, probablemente tenga la referencia que usted puede ir al Antiguo Testamento a buscar exactamente en qué parte del Antiguo Testamento se encuentra esa porción bíblica que en el Nuevo Testamento se está citando puntual y textualmente, porque ha encontrado un cumplimiento. Y en el Nuevo Testamento sencillamente se está manifestando el cumplimiento de lo que se había escrito por los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces tenemos a Pedro reconociendo cumplimiento, no reemplazo, cumplimiento. A Jacobo reconociendo cumplimiento. Pero el dispensacionalismo está esperando que se restaure el tabernáculo de David, un tabernáculo físico, donde la gente pueda sentarse ahí. Cuando se sienten físicamente ahí, cuando le pongan las nalgas encima, ahí es que se cumple. Ahí, ahora sí se restauró el trono, porque ahora me le puedo sentar encima. Porque lamentablemente están esperando una realidad tan y tan literal, material, física, que no logran reconocer el cumplimiento. Les ha sucedido como les pasó a la mayoría de los judíos, que esperaban un Mesías que los librase, que los restaurase, que los liberase ¿de qué? Del yugo romano. Un libertador. El libertador, el Mesías. Vino Cristo y para ellos no encontraron el cumplimiento. Dice la escritura que no conocieron el día de la visitación, no lo lograron identificar, porque ellos estaban esperando un Mesías, un libertador que los librase del yugo romano. ¿Ves? Que se levantase como un líder del ejército, como un hombre de triunfo, como un rey. No estaban esperando a aquel que había sido prometido desde Génesis 3:15 como el que nacería de la simiente de la mujer, como le había sido prometido a Abraham, que vendría uno, que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. ¿No? Entonces, aquel que venía y que vino a libertarlos del poder del pecado y de la muerte, ellos no lo reconocieron, porque ellos estaban esperando un cumplimiento literal de un Mesías que los liberase del yugo romano. Entonces no conocieron el cumplimiento. Y así pasa con el dispensacionalismo en gran parte de sus postulados. Ellos no reconocen el cumplimiento. Y prácticamente todo lo tienen en sentido doble. Hay una duplicidad, porque se cumplió, pero ellos esperan que se vuelva a cumplir. O se cumplió y sencillamente ellos no reconocen el cumplimiento y están esperando que se cumpla en un futuro de manera física, literal. Todo es hiperliteralista, ¿no? Entonces tenemos que ver de qué manera realmente interpretaron los apóstoles, de qué manera esto se fue interpretando dentro de la era apostólica para entonces nosotros saber ubicarnos y poder interpretar de acuerdo a lo que ellos interpretaron, porque ellos en ningún momento interpretaron que allí estaba surgiendo una entidad nueva, que allí la iglesia estaba surgiendo como una entidad nueva, separada y divorciada de lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento a ese pueblo. Los que creyeron, los que permanecieron en el olivo, encontraron cumplimiento. Encontraron cumplimiento, no reemplazo, cumplimiento. Y Pablo dice ahora que esto se expande, que los gentiles también han venido a participar, los gentiles creyentes, y que esto, la participación de los gentiles no es algo nuevo. No es un paréntesis, no es que ahora estamos en la época o en el periodo de la gracia, en el periodo de la iglesia, no, es el cumplimiento de lo que se le había profetizado y se le había prometido a Abraham, de que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Mientras sigamos tomando la excusa de que el dispensacionalismo es útil para dividir correctamente los tiempos y las economías en la Biblia, para entonces utilizar eso y crear una distorsión teológica
diciendo que no, que un reemplazo, que no, que Israel es un futuro porque no ha sido desechado, porque ahí lo dice, porque dice, y luego estamos haciendo un disparate, realmente esa es la realidad. Y estamos faltando a la verdad y estamos fallando, inclusive entrando en lo que es incredulidad al poner en duda la palabra de Dios, cuando Pedro, Jacobo interpretan cumplimiento y nosotros decimos que no, que eso no es cumplimiento. Que eso no es cumplimiento, que hay que esperar un futuro después para ver que se cumpla física, materialmente, porque eso no es cumplimiento. ¿No? Así que vamos a leer un poquito más por aquí. Saludamos a todos los que se estén conectando y los que se vayan a conectar más adelante. Algunas personas prefieren verlo también de manera diferida. Había una búsqueda, los profetas indagaban desde los tiempos de la antigüedad, porque desde Génesis 3:15 hubo una promesa de redención para el hombre y se sabía que esa redención venía a través de la simiente de la mujer, que era un hijo de la mujer que vendría. Esa promesa estaba allí. Esto no es algo nuevo. Esto no fue un caso fortuito, una casualidad que surgió, rechazaron al Mesías y lo crucificaron, entonces hay que crear la iglesia. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 10 al 16, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. O sea, que la salvación de la que Pedro está escribiendo ahora en el Nuevo Testamento, no es algo nuevo. Pedro mismo dice, los profetas que profetizaron de esto, destinada a vosotros, ellos inquirieron diligentemente, ellos indagaron, ellos le dieron taller a esto, porque estaban esperando, porque sabían que venía un cumplimiento. El pueblo no lo reconoció, la mayoría no lo reconoció, hubo una gran cantidad de ellos en incredulidad, pero Dios tenía siempre un remanente, Dios tuvo siempre un remanente en los que sí se cumplió su palabra. Y hubo profetas que profetizaron sobre esa salvación y que sabían y que indagaban y que no estaban en incredulidad porque pertenecían a ese remanente escogido por gracia. Pertenecían a ese remanente de crédulos de la comunidad de la fe, que estaban pendientes, que sabían, que esperaban y confiaban en el Mesías que vendría. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Pero el dispensacionalismo dice que no, que fue un paréntesis que surgió. Es que el dispensacionalismo dice que eso fue como un paréntesis que surgió que de pronto, como un plan B. A esto se les reveló. Es que el dispensacionalismo dice que no, que en el Antiguo Testamento no había revelación del plan de salvación. Ellos dicen que no, que el Antiguo Testamento ellos estaban esperando un rey, un libertador que los iba a libertar de los romanos y ya. Los incrédulos estaban esperando eso. Hubo creyentes que sabían lo que esperaban. Del mismo Abraham se dice que habitó la tierra que Dios le había prometido viviendo en campaña, en casas de campaña, como si fuese extranjero, en la tierra que Dios le prometió, viviéndola como si él fuese un extranjero porque él esperaba otra cosa. Su mirada estaba puesta en una ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios mismo. Él no dijo, ya,
Estoy aquí en la tierra que Dios me prometió, déjame aquí, voy a construir un palacio. Habitó como extranjero allí. Moisés dejó todo por pérdida, siendo considerado como hijo de la hija del faraón. Dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces estamos hablando de algo físico, estamos hablando de algo material. Moisés abandonó el palacio del faraón y salió de Egipto porque él iba buscando una ciudad mejor. ¿Qué ciudad mejor si el imperio era Egipto? A estos se les reveló que no para sí mismos. O sea que de antemano, los profetas de la antigüedad sabían, porque se les reveló, que esto no era para ellos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Ellos administraban las cosas que ahora en el Nuevo Testamento se les anuncia a ustedes. Que ahora en el Nuevo Testamento se abren y se revelan por completo, ya habían sido administradas por los profetas de la antigüedad. Y ya a ellos se les había revelado que no era para ellos, sino para nosotros. Y ellos indagaban, inquirían, diligentemente indagaban, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Pero es que el dispensacionalismo dice que no, que la iglesia es un paréntesis, que esto es un plan B, que esto no tiene una unidad integral y progresiva con el pueblo de Dios, con el único pueblo de Dios, con la única asamblea de fe que desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, viene trabajándose y viene revelándose en el plan progresivo. No, el dispensacionalismo dice que no. Que si hablamos de unidad, que si hablamos de cumplimiento y que si hablamos de un plan integrado, estamos acudiendo a una teología de reemplazo, porque están reemplazando a Israel y a Israel no lo pueden reemplazar porque Dios no lo ha desechado. Todavía tiene un plan con Israel. Ahí lo dice, Dios no lo ha desechado. Mira, ahí dice luego, viste que eso es luego, en un futuro, Dios va a hacer algo con esa nación. Cuando Pablo claramente Pablo dice, Dios no ha desechado a su pueblo porque yo soy la evidencia. ¿A qué pueblo no ha desechado Dios? Al que desde antes conoció. Lo mismo que pasó con Elías. Tuvo un remanente y así en este tiempo también tiene un remanente escogido por gracia. Y cuando dice luego, no es luego de manera secuencial cronológica, sino consecuente. De esta manera, cuando se una, cuando se complete la plenitud gentil, entonces de esta manera, así, todo Israel será salvo. En ningún momento ese luego es indicativo de futuro en sentido cronológico y secuencial. Porque vemos que todas las demás versiones, cuando hacen la traducción, traducen y así y de esta manera. Entonces, esas son las dos malas interpretaciones que el sistema dispensacionalista hace allí en Romanos 11 y entonces cree que realmente hay que esperar una restauración futura nacional, étnica nacional del pueblo de Israel. Sí, es posible a través de la fe. Si no permanecen en la incredulidad, pueden ser reinjertados en el mismo lugar de donde nunca salieron aquellas ramas naturales que creyeron, como los apóstoles, como los que se convirtieron el día de Pentecostés, como los que se convirtieron en los primeros años de la iglesia cristiana, el Nuevo Testamento, que en su mayoría fueron judíos
quienes eran pertenecientes a ese pueblo físico, material, étnico, pero creyentes. Esos no fueron desgajados. Desgajados fueron los incrédulos. Y aún ahora, en este tiempo, esas ramas desgajadas que están en incredulidad pueden ser reinjertadas. No nacionalmente, no como una etnia, no como un pueblo físico, terrenal, material, biológico, no. Pueden ser reinjertadas si no permanecen en su incredulidad, pueden ser reinjertadas y participar de lo que participan los creyentes, tanto judíos como gentiles. Entonces, de esta manera concluimos que no se trata de un reemplazo. No hay ningún tipo de reemplazo. Lo que vemos en el texto bíblico es un cumplimiento, una inclusión del gentil creyente y una expansión en cuanto al cumplimiento de la promesa, en el sentido de que ahora estamos a espera de unos bienes mucho más superiores a lo que una vez habían postulado o enseñado las figuras, los tipos y las sombras. No estamos esperando heredar un pedazo de tierra en Medio Oriente, sino que aquella Canaán, aquella tierra prometida, era la figura, la sombra, el tipo de la tierra nueva y cielo nuevo. Entonces ahora vamos tras una esperanza superior. Y cuando leemos en el libro de Hebreos y hacemos la comparación, el contraste entre las sombras, las figuras, los tipos, vemos que una cosa era la sombra y que otra cosa es la esencia. Nosotros vamos tras la esencia. Ahora, ya estando Cristo presente, como dice el libro de Hebreos, la cosa cambia. Ahora vamos tras unos bienes superiores. ¿Okay? Esa es la realidad. Saludamos al pastor Percy J. Riley, que nos saluda por ahí desde Los Ángeles, California. Así que, hermanos, esto ha sido todo por hoy. Yo con este tema me despido. Esto es producto de una conversación que tuve hace poco con un hermano en la fe. Estábamos discutiendo realmente este tema. Y entonces se me quedó en la mente, esto es una duda que muchas personas tienen, sabiendo entonces que el sistema dispensacionalista es el sistema más popular dentro de la comunidad evangélica hoy día. ¿Okay? Sistema que consideramos un error. ¿Okay? Así que mañana, si Dios permite, estamos en el canal de Cristian Vadillo, prestando atención a esta serie muy interesante que está desarrollándose allá en el canal de Cristian Vadillo con relación a los ángeles caídos, los hijos de Dios, los Nephilims. Mañana creo que va a estar hablando sobre los Raphaims. Y pasado mañana jueves, si Dios lo permite, vamos a tener por acá en Moises Gospel Lab a Cristian Vadillo como invitado en un programa que hacemos como antesala al posible disclosure o al posible informe que vaya a entregar el Pentágono de Estados Unidos aquí, lo que es el Departamento de Defensa, a Casa Blanca y el Congreso. Así que de cara a esa realidad, que ya se espera que este fin de semana, posiblemente viernes o sábado, haya algún tipo de informe con relación a ese tema que el hermano Cristian ha estado trabajando durante las últimas semanas, pues es nuestro interés tenerlo por acá pasado mañana, hacerle una pequeña entrevista, hacer una pequeña charla con el hermano Cristian con relación a este tema y de qué manera esto pueda afectarnos positiva, negativamente, algunas preguntas, algunos temores, preguntas que algunas personas pues a veces levantan, ¿no? ¿Cómo podemos reaccionar a esto? ¿Qué debemos de hacer nosotros como cristianos? ¿Cómo esto nos afecta? Y demás. Así que pasado mañana, si Dios lo permite, estaremos por acá tocando ese tema con el hermano Cristian Vadillo. Así que esto es todo por hoy. Recuerden, no hay reemplazo porque para reemplazar necesitas más de un pueblo y Dios siempre ha tenido un solo pueblo. No hay ningún tipo de reemplazo. Lo que sí hay es
cumplimiento, inclusión y expansión. Así que esto ha sido todo. Moisés Morales para Moisés Gospel Lab. Gracias y paz a todos. Me despido. Dios les bendiga.